Ahora, antes de ir a la lectura, le explico por qué. Parece ser que la revelación de Juan en la isla de Patmos tiene que ver únicamente con revelación profética, futurista, y tiene mucho que ver con calamidad y con el juicio de Dios, tanto para el mundo como para el no creyente. Sin embargo, dentro de esta profecía se encuentra, hermanos, instrucción y enseñanza para la iglesia. Las enseñanzas que se dan en Apocalipsis capítulo 2, hermanos, a las iglesias de Asia, son enseñanzas para una iglesia representativa, aunque van dirigidas a cierta iglesia de cierto lugar, ¿verdad? Se determina teológicamente que son enseñanzas que son aplicables, que son, hermanos, instrucciones para la iglesia universal en general, que la problemática que estas iglesias tenían en su tiempo, esos problemas trascendieron y han sido los mismos problemas. Aquí quiero enfatizar algo bien importante, hermanos. Dios es innovador, Dios es hacedor de cosas nuevas, pero el enemigo no. El enemigo usa las mismas artimañas, no puede innovar, usa los mismos métodos, porque no hay nada nuevo en él. Sí me comprenden, hermanos. Entonces, cuando usted lee en las escrituras cómo el enemigo engañó, cómo el enemigo se atravesó, cómo el enemigo metió ideas equivocadas y cómo la gente desfallece, cómo la gente tropieza por esos dardos, por esas formas del enemigo de trabajar, nos damos cuenta que son los mismos métodos hasta el día de hoy, hermano. Eso a nosotros nos da ventaja, porque quiere decir que si usted estudia la palabra de Dios y usted tiene un buen discernimiento y un buen entendimiento, usted le va a ganar al enemigo. Amén, santos. O sea que cuando el enemigo le pone algo, usted tiene tan buen discernimiento que dice: mira, diablo mentiroso, cuando tú vas, yo ya fui y vine 4 veces. Eso es bueno, ¿no? Que el pueblo pueda discernir y entender. Tenemos la mente de Cristo, vamos por enfrente, rápidamente nos damos cuenta cuando una palabra, un acto, un hecho, un suceso no viene de Dios, viene del enemigo. De eso vamos a hablar. Eso de anticiparnos al enemigo, hermano, de no permitirle que nos haga tropezar, de ser cuidadosos con todo esto. ¿Me están oyendo, santos? Entonces comencemos con la primera, Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a leer del 1 al 7, hermanos. Y le habla a la iglesia de Éfeso, una iglesia, hermanos, que tenemos una descripción muy amplia. No vamos a entrar en los detalles, pero usted lea la carta a los Efesios y va a encontrar más o menos el carácter de la iglesia de Éfeso. Muy bien. La palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora, ¿de quién se refiere? De nuestro Señor Jesucristo, hermanos. 2. Aquí viene, dice la escritura: yo conozco tus obras. Era una iglesia bien trabajadora, hacía muchas cosas. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar ¿a quién, hermanos? A los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué dice su Biblia? Mentirosos. 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Mire bien esta porción, por amor a mi nombre. Esto es bien importante, hermano. Por amor a mi nombre. Y no has... No, es una iglesia tremenda, hermano. Se parece a Templo del Evangelio. No cabe duda. Sí. Pero versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado. Ahora, volvamos al 3. Vamos a hacer una comparación. Leamos el 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre,
y no has desmayado. Parece que hay una contradicción. Ahorita la vamos a explicar, hermanos, Versículo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Habla de dos amores y de dos obras: el amor del presente con el cual trabaja y el amor con el cual empezó. La obra que está haciendo hoy la iglesia y la obra con la cual comenzó. ¿Me están siguiendo, santos? Necesitamos entender el texto para poder explicar esto, hermano. Siguiente, versículo, disculpe, estoy en el 5 todavía. Lo vuelvo a leer: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quiere decir que si le está pidiendo arrepentimiento, esto se convirtió en un pecado ya. Santo Dios, vamos adelante. Sí. Versículo 6: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, déjeme quitar esto de los nicolaitas rápidamente, para que no le esté estorbando ahí. ¿Quién no son esos compitas? No. Había cierto apóstol por ahí en el año 100 y fracción, porque no me acuerdo, yo soy muy malo con las fechas, hermanos, y es que aunque quiera tener mente de fotógrafo, no me viene. Había en la iglesia primitiva, los primeros 3 siglos, hermanos, fue muy perseguida. De Cristo hasta que la iglesia se politizó o dejó de ser perseguida y se convirtió en parte de la sociedad, hermano. Esos 300 años fue de persecución y fue de mucha contaminación. Y hay que recordar que en esos primeros 300 años fue donde se forjó el canon. Eran tiempos muy especiales para Dios. Ahora, la iglesia tenía que mantener cierta línea de santidad y de pureza y de búsqueda de Dios para poder establecer los cimientos que después, hermano, se iba a construir esta iglesia que llegaría hasta nuestros tiempos. Estamos hablando, hermano, de ya 2000 años. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, se introducían muchas herejías por parte del enemigo dentro de la iglesia, de la naciente iglesia que comenzaba, más cuando murieron los apóstoles, que eran los que vigilaban. Los apóstoles dejaron de existir y esto se había heredado a la siguiente generación, y la siguiente generación tenía la responsabilidad, mientras era la formación del canon, hermanos. Se le estaba dando cuerpo a lo que hoy conocemos como la Biblia. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, dentro de estas introducciones malignas había un apóstol llamado Nicolás, de ahí viene la palabra nicolaíta, del cual, hermano, enseñaba cierta permisión. O sea que la santidad nada tenía que ver, hermano, con algunos placeres de la carne. Que lo espiritual era lo espiritual y lo carnal era lo carnal. Entonces podías tener una vida carnal y podías tener una vida espiritual al mismo tiempo. En ratos eras totalmente carnal y en ratos eras completamente espiritual. Y cuando, hermanos, traemos este problema a nuestro tiempo, nos damos cuenta que hoy existe ese tipo de creyente, que el domingo es muy cristiano y entre semana es un bárbaro. Digan amén. Pero gracias a Dios que ustedes no. Amén. Sí, o sea, ustedes sí son, pues. Santo Dios. Bueno, ya sacando esto del medio, entonces vamos a volver, hermanos, a lo que la palabra, al mensaje que Dios le está dando a la iglesia de Éfeso, hermanos. Primeramente tenemos que ver los reconocimientos que le da. Antes de dar la reprensión, antes de reprender la iglesia, antes de traerle esa forma de
de reclamo a la iglesia, primeramente le da una exaltación, un reconocimiento. ¿Qué es lo que hace Dios? Conoce sus obras y su arduo trabajo. Era una iglesia, hermano, que tenía muchas obras, y era una iglesia, hermano, que tenía mucho trabajo. Tendríamos que ver un poquito la historia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy rica, hermanos, era una ciudad muy poderosa, era una ciudad que, como la de Corinto, era comercial y muy religiosa. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos? ¿Cómo le fueron a los apóstoles en Éfeso? Con Artemisa, la Virgen, la Santísima. ¿Se acuerdan? No, lea la Biblia, es que necesita leer la Biblia. A tal grado que la religión era el negocio principal de Éfeso. Cuando llegan y predican el evangelio, la gente se convierte, y los negociantes, porque hacían las virgencitas, se enojaron, dijeron, porque se nos va a acabar el changarro. ¿Se ha leído la Biblia? Y hay un enojo, una ira, y es cuando son apedreados y son casi puestos por muertos a los que predicaban el evangelio, entre ellos Pablo. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, muy bien. Entonces, se nota que era una iglesia perseguida, pero era una iglesia, hermano, con muchas obras y con arduo trabajo. Y encima de la persecución, Dios le reconoce que era una iglesia con mucha paciencia, como ustedes. Pacientes. Digan amén. No se enojan, ¿verdad? Son tranquilos, son pasivos, amorosos, trabajadores, esforzados. Y luego mire, no solamente reconocía las obras, el arduo trabajo, la paciencia, pero el discernimiento para poder hacer a reconocer quiénes eran esos falsos profetas, falsos apóstoles, esos nicolaitas metidos que nomás estaban arruinando la obra de Dios dentro de la iglesia. O sea, era una iglesia espiritual, hermano, trabajadora, con muchas obras, con mucha paciencia en persecución, que discernía quién era bueno y quién era malo. Una iglesia sharp. Cuando digo sharp, afilada, pues, para que me entienda. Bien afiladitos, así como usted, pues. Y luego, hermanos, no solamente eso, pero una iglesia sufrida, porque habla que pasaban por sufrimientos, persecuciones, cuánta cosa sufrían ellos, hermanos. Pero encima de todas estas condiciones, ellos tenían un trabajo, una paciencia por amor al nombre de Dios, sin desmayar, perseverantes, con ánimo, con ganas. Fíjese bien, hermano. ¿Será posible que una iglesia con todas estas cualidades esté fallando a Dios? Otra vez, ¿será posible que un creyente como usted, con todas estas cualidades que usted tiene, porque las tiene, sí, las tienen, ustedes a pesar del sufrimiento al cual han sido expuestos, aún así ustedes son pacientes, perseverantes, fieles, amorosos? Amén. Santo, por favor, Señor, que sí sean trabajadores, constantes, disciernen, entienden, comprenden la obra del Señor. No se dejan engañar, no suavizan su oído de una manera fácil. Aleluya. ¿Será posible que en medio de tantas grandes cualidades esté fallando? Ahí está. Ahí es donde tenemos que ver, hermano, por qué Dios está reclamando esto a una iglesia. Yo quiero decir, una iglesia casi perfecta, una iglesia completa, total, una iglesia que es digna de admiración. Quiere decir que si estos fallaron, ¿dónde quedaríamos usted y yo? Ahora, aquí viene, ¿cuál fue el reclamo? El reclamo fue, dice, dejaste tu primer amor. ¿A qué se refiere con dejaste tu primer amor? Si en medio de persecución, sufrimiento,
hay una paciencia, hay un trabajo, hay una perseverancia. Y la misma escritura dice, el texto dice, por amor a mi nombre lo están haciendo. Pero abandonaste el otro amor. ¿Qué acaso son dos? Dice, vuelve a las primeras obras. Aquí viene. Voy rapidito porque lo voy a dejar ir temprano hoy. En esta perseverancia, en esta paciencia, en este discernimiento, en esta habilidad que hemos aprendido para servir a Dios, hermanos, y para ser fieles a Dios, nos hemos encontrado con actos mecánicos, aprendidos y rutinarios. Sin darnos cuenta, nos atrapó el sistema eclesial. ¿Y sabe qué? Estábamos mejor como éramos antes, religiosos. ¿Se acuerda cómo se practicaba la religión antes de venir a los pies de Cristo? Usted era una persona que hacía, si es que lo hacía, porque la mayoría no lo hace, pero todo era mecánico, aprendido, repetitivo. Cristo enseñó sobre el tema de la oración, ¿se recuerda? Dice, algunos de ustedes hacen vanas repeticiones. Y esto siempre ha existido, hermano. Le digo porque en mi familia éramos practicantes de religión. Entonces, en esas prácticas, lo que había era una repetición de rezos, de actos, de liturgias, de procedimientos, que lo único que hacían era tratar de justificar una conciencia inquieta. Ahora, cuando venimos a los pies de Cristo, fue tan grande su amor, hermano, que nos abrazó. Y fue tanta la pasión que se despertó en nosotros, que nos dimos cuenta que ahora servir a Cristo era muy diferente a los actos de liturgia, de callando conciencia antiguo que hacíamos, a un proceso, hermanos, en el cual todo lo que hacíamos era innovador, lleno de gloria, lleno de presencia, lleno de amor, lleno de alegría, lleno de gozo. Y comenzamos a experimentar el nuevo nacimiento y la salvación y la alegría de servir y de participar. Y se recuerda que en todo quería estar. No lo podían sacar de la iglesia, ahora no lo pueden meter. Era el primero en llegar y el último en irse. Por último el pastor se cansó y le dio llaves. Pasional. Pero en aquí es donde Dios está hablando, hermanos. Porque la iglesia de Éfeso fue una iglesia que perseveró, y como los apóstoles, la primera generación murió y se transmite el evangelio a la segunda generación, y la segunda generación aprende, pero no experimenta. Y hay mucho personal en la iglesia que aprende, pero no experimenta. El Dios que sirvo es un Dios de experiencia, de experimentarlo. Es un Dios al cual usted y yo, hermanos, nos relacionamos de una manera personal e íntima, donde ya no hay quien, como en la religión, hermano, como en los tiempos de Cristo, los fariseos, intermediarios. Ya no existe eso. Pero en algún momento descuidamos la intimidad con Dios y nos quedamos con las prácticas aprendidas. Y nos volvemos entonces, lo que le dije, mecánicos y rutinarios. Y eso es lo que Dios miró en la iglesia de Éfeso, que lo hacían mecánico, rutinario.
estoy programado. Es domingo, la iglesia. Es miércoles, el estudio bíblico. Bueno, si es que, ¿verdad? Primer domingo del mes, la Santa Cena. Reunión extraordinaria de damas, varones, de niños, de ministerio, de servicio, de servidores, bla, bla, bla. Cuánta cosa. Y cuando menos pensamos, estamos en un acto, en un formato de custodio y no de propagador. Déjele explico esto. El evangelio se propaga, se expande. La gloria de Dios se comparte. La luz del Señor brilla en ti y brilla para los demás. El gozo del Señor está en ti y salpica a los demás. Pero a veces en esa mecánica, en esa rutina, nos volvemos custodios de la gloria de Dios, tratando de no perder lo poco que tenemos. Cuando Dios es innovador, lleno de frescura, con corrientes de agua viva que salpican para vida eterna, con un poder, hermano, que es nuevo cada mañana. Entonces, no quieres dar, porque si lo das te gastas. Cuando la realidad es que tienes que dar para que Dios vuelva a llenar. Mire, a lo mejor estoy muy aburridón, pero nos está pasando. Nos está pasando. Y no solamente a nosotros, pero la iglesia en general ha caído en esa rutina, en esa repetición continua de lo mismo. Donde se perdió el sentir, se perdió la pasión, donde solamente soy un custodio, estoy cuidando nada más mi salvación con temor y temblor. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿eres pasional o pasivo? Déjele explico esto. El pasional es aquel que cuando va a hacer algo para Dios, lo ve como una ofrenda para su Dios. O sea, no importa qué vaya a hacer, a servir, a cantar, a limpiar, a enseñar, a compartir. Entonces, su anticipación o su preparación para hacerlo dice: esto es para mi Padre Celestial. Y cuando lo hace de una manera pasional. O habrá quien se queda de una manera pasiva, mecánica, en donde, bueno, lo tengo que hacer porque si no voy yo nadie lo va a hacer. Muy desesperante para mí, como pastor, ver a una persona que está haciendo algo y no lo quiere hacer. Lo hace porque por un acto de conciencia, lo hace porque nadie más lo quiere hacer, lo hace porque se siente obligado, lo hace para que la gente vea que está haciendo algo, lo hace por diferentes motivos, pero no porque ama a Dios. Y ese es el punto donde vamos a ir, en donde todo lo que voy a hacer para el Señor tiene que salir de una pasión interna, de un corazón que ama. Que cuando lo haces das lo mejor de ti, porque no es para la gente, no es para las personas, es para mi Dios. Y no vamos a repetir el error que se ha cometido tanto, ¿no? De aquel que se sube a cantar y dice: vengo a dar un canto, no sé cantar, pero es para Dios. ¿Qué le pasa? Si es para Dios, váyase a la escuela, aprenda y traiga lo mejor para su Dios. ¡Qué bárbaros! Mire, aquí viene, ¿eh? A veces me han cuestionado, hermano,
¿Por qué meterle tanto? ¿Por qué la limpieza? ¿Por qué el orden? ¿Por qué algo que se mire bien, presentable, agradable? Pues porque es para Dios. Pero ¿por qué en nuestra ideología, nuestra forma, ¿cuál es la palabra que estoy buscando aquí? Idiosincrasia latinoamericana. Todo lo que tiene que ver para Dios tiene que estar sucio, roto, a medias. ¿Por qué las ofrendas son limosnas? Y nada que nos cueste. Es que hemos cristianizado nuestra religión del pasado. La trajimos al presente. Siento tensión. Entonces, cuando hay un pueblo que día a día vuelve a su primer amor, a su primera experiencia, al amor de Dios, al gozo del Señor, donde miras el servicio no como un peso, pero como un privilegio. Es un privilegio servir a Cristo. Es un privilegio estar en su presencia. Es un privilegio levantar manos. Es un privilegio adorar. Es un privilegio cantar. Es un privilegio ofrendar. Es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, hermano. Es un privilegio. No podemos ser pasivos, sino pasionales, esforzados, diligentes, excelencia, lo mejor de mí. Porque el primer y más grande mandamiento es: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primer y más grande mandamiento. Con todo, con lo mejor de ti, no lo que sobra. Nunca digas si tengo tiempo, si me sobra, porque entonces ahí estás dándole una posición a Dios de segundo lugar. ¿Los estoy regañando? No. Entonces, escuche esto: de lo extraordinario o solamente lo posible. Porque en el primer amor, en las primeras obras, si hay algo que hacía, era lo imposible, lo extraordinario, la milla extra. Pero ya en la mecánica, en la práctica y en la rutina, encontraste un hábito en donde solamente se cumple lo que es posible. Ahora, esa posibilidad está basada en mis fuerzas, mis ganas, mi sentir. Y llega el momento en que hay un decaimiento, una degradación, que ya es mediocridad lo que se hace o lo que se da para Dios. Se acabó la pasión, se acabó el sentir. Y el reflejo es que lo que haces lo haces por amor. Y sí, estás ahí por amor, porque Dios te ama. Pero ya no nace en ti. Ay, ¿me deja hacerle un examen? Es que tengo miedo. Tengo miedo de que se vaya y ya no vuelva. Yeah, right. Ahí le va. ¿Dónde están tus frutos? ¿Cuál ha sido la aportación al reino de los cielos en el último año? Piensa. Te vas a dar cuenta que eres un calentabancas. Le pedí permiso.
Le pedí permiso. Y ese es otro error que tenemos, que somos muy malos para una autocrítica o una autoexaminación. Examínate, evalúate, mira tus frutos, mira tu aporte, tu trabajo, tu edificación, lo que llevas al banco celestial, donde está tu riqueza. Vámonos. Eso era para el domingo en la mañana, pastor, no para ahorita. Aquí estamos los que le echamos ganas, pues. Pues es para que no vaya a caer en esa condición, hermano. Para que siga apasionado, para que siga sirviendo, para que siga siendo útil, para que edifique, construya, para que obre, trabaje, para que sea excelente, para que mejore, para que se perfeccione, para que todo lo que haga sea una ofrenda grata en la presencia de Dios. Y que Dios se agrade con lo que usted hace y que sea un olor fragante. Dice la escritura que sube como incienso. ¿Qué es esto? Las obras de los santos. Entonces se llega a una condición de cumplimiento. Y tal vez esa es la parte más difícil de digerir para mí. Estoy viendo personal que solamente está en un cumplimiento. Cumplo. Pablo lo dijo de esta manera: miserable de mí, hice lo que tenía que. Porque cuando yo le reclamaba a un líder, le decía: hermano, es que necesitas la capacitación, necesitas esto, venir a las juntas, necesitas echarle ganas en esto. Aquí estoy, no, me decía. Aquí estoy. Aquí estoy. O sea, llegué, pues. Satisfáganse todos. Aquí estoy. Mi presencia es suficiente. Pues ni que fueras Dios. No. Para mediocridad. Y ahí se va. Para improvisar. Para no prepararse. Para que un maestro llegue delante de sus alumnos y donde caiga el dedo en la Biblia, ve y hórcate. Cuando le dijo a Judas. Santo Dios. Improvisación. No hay preparación. No hay. Ya me quería ir, hombre. ¿Cómo vamos? Se me fue el tiempo, hermano. ¿Me espera tantito? Aunque le esté sonando de todas maneras. ¿Por qué Caín y Abel fue tan diferente su ofrenda? Dice, una fue propicia. ¿Sabe cuál es la palabra propiciación? Estudia la palabra propiciación. Porque el sacrificio de Cristo fue propicio. Propiciación en su original, en el hebreo, significa satisfacción de la justicia de Dios. Dios se satisfació con la ofrenda de Abel. ¿Cuál era la diferencia? La de Abel llevaba derramamiento de sangre, la de Caín no. Ahora, ¿por qué en el Nuevo Testamento a Caín se le condena de una manera tan tajante su forma de traer ofrenda? Porque no anticipó, porque no preguntó, porque no se informó qué le agrada a Dios, sino lo que se le ocurrió. Bueno, pues yo soy el que cultiva la tierra, así que le traigo frutas y verduras, que no estaba mal. No estaba mal, porque es lo que él hace. Pero es que no hubo un entendimiento de quién es Dios.
Tienes que conocer a tu Dios, entenderlo a través de su palabra, el carácter de Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Porque Dios no demanda el sacrificio, sino ¿qué? Obediencia. Contéstelo, esperamos, ¿verdad? Sí. No sé quién. Ahora, cuando hablamos de cumplimiento, aquí viene, ¿eh? ¿Bien hecho o mal hecho? Le voy a decir algo extraordinario, que no quiero que lo repita, va a quedar grabado, pero no le hace. Usted no lo repita. Tenemos cristianos mal hechos, bien mal hechos. La problemática de la iglesia de hoy es que Cristo los salva y están mal discipulados, mal enseñados. Se les ha dado a comer pura nieve, o sea, puro ice cream, puro junk food, pura comida chatarra, puro recalentado. Y no se ha nutrido bien al pueblo. Y por eso se comporta y vive como vive. Entonces, si hay alguien que está mal hecho, pues lo que hace lo va a hacer mal hecho también. Por eso todo tiene que ver desde la formación. No es que el niño se convirtió en criminal cuando creció o en drogadicto. Es que sus primeros años de su infancia en su casa aprendió lo que iba a vivir y cómo iba a vivir. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo, de la manera que fue enseñado, no se apartará de esa carrera en la cual fue formado. Mal hecho. ¿Cuántos de ustedes están mal hechos? Ahora, lo bonito de esto es que para eso nos está hablando la palabra. Porque yo siempre he creído en que Dios es un Dios de oportunidades. Y que Dios nos habla para mejorar, para cambiar. Entonces Dios le reclama a la iglesia de Éfeso: oye, me estás muy bien, iglesia, haces buen trabajo, pero se te olvidó que lo que haces es para mí. Y que lo que vas a hacer lo tienes que hacer por amor a mí. Y con un deseo pasional de servicio, de compromiso, de disciplina. Porque es para Dios. Entonces sí, lo mejor para Dios. Sí, mi mejor tiempo, mis fuerzas de juventud, lo que tenga se lo voy a dar a Él. Ahora, lo maravilloso de Dios es esto, hermanos, que Dios es un Dios que todo lo que le das lo multiplica y te lo devuelve. Si tú le das tus fuerzas, Él te multiplicará las fuerzas. Si Dios le das economía, Él va a agarrar lo que le diste, la ofrendita, te la va a multiplicar al 100 por 1 y te la va a volver. Toma, ahí está. Gástatela. Con gozo y con alegría. ¿Aló? ¿Les cayó el 20 o no? Los voy a dejar con esto. Colosenses, capítulo 3, versículo 23 al 24, por favor. Colosenses, capítulo 3. No pierda su primer amor, hermanos. No lo pierda. Que cuando usted haga las cosas para Dios, hágalas con todo su corazón. No pensando en lo que los demás quieren o desean, sino lo que Dios le ha pedido que usted sea y haga. Colosenses, capítulo 3, versículo 23, terminamos. Y todo lo que hagáis. 3:23 de Colosenses, ¿estoy correcto, hermano? Sí. Sí. Y todo lo que hagáis, ¿hacerlo de qué? De corazón. ¿Como para quién? Todo. O sea, aún el trabajo secular, aún en la casa, aún si tu mami te dice a lavar los platos,
hazle cuenta que Dios te dijo que lavas los platos. Aleluya. Y no lo hagas renegando, ni aventando, ni quebrándolos. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para quién, para el Señor, y no para los hombres. Porque del Señor recibiréis, ¿qué dice su Biblia? La recompensa de la herencia. Porque ¿a quién servís? A Cristo el Señor. A Él les sirvo, hermanos. No agrade al ojo, no agrade a las personas. Hágalo bien porque Dios lo está viendo, hermanos. Ven, cuando usted haga, no espere fanfarrias, no espere la banda de Sinaloa detrás de usted, no espere la trompeta, no espere nada. Espere que Dios le recompense y que Dios le bendiga. Lo que hagas en privado te será recompensado en público, hermano. Serás bendecido. Así que no te preocupes. Si nadie llegó a sobarte la espalda y a decir, ay, qué bien lo haces, no te preocupes. Ahora, ya me voy, pero nomás está la del estribo. Deje, cierro aquí para prometerle que sí. Yo le aprendí a un predicador esto hace muchos años, que me gusta repetírselo a usted de vez en cuando. Si el pastor le manda a usted, hermano, que corte el zacate con la máquina, ¿verdad? Y si el pastor necesita estar detrás de usted mientras usted corta el zacate, qué bien lo haces. Nadie como tú. Mira cómo mueve esa máquina, mira cómo le echas a andar, con qué estilazo de esos. Para poderte motivar a que hagas algo, hermano, mejor lo hago yo, porque es más trabajo estarlo motivando, estarlo impulsando, estarlo convenciendo, estarlo satisfaciendo su ego para que haga algo, y luego después tengo que reconocerle y darle un certificado, ¿verdad? Bonito, con letras de oro, que diga el mejor cortador de zacate para la gloria de Dios. Juan 3:16. No, hermano, no es así. De Dios recibes recompensa. Y el que siembra generosamente, generosamente segará, hermano. El que lo hace por amor, el que sirve por amor, el que lo da por amor. Y dice, no importa si hay o no hay reconocimiento, si hay o no hay compensación, yo lo hago por ti, Señor. Hermano, y esto que le estoy diciendo no es algo que lo leí, es algo que yo lo he vivido en mi vida, hermano. Muchas ocasiones me tuve que quedar solo, hermanos, para hacer mucho trabajo y muchas cosas. Nunca me puse detrás del púlpito a quejarme. Nunca, hermanos. Lo que hacía, lo hacía no para ustedes. Lo hice para Dios. Dios ordenó, Dios propuso, Dios me dijo, Dios me empujó. Dios puso el hacer y el sentir en mí. Al paso de los años, ahora Dios respondiendo y trayendo bendición sobre bendición, sobre bendición, sobre bendición. Y ahora que hago una evaluación, Señor, pues todo lo que trabajé y todo lo que hice, ya lo pagaste 4 o 5 veces, pero a Dios no le importa. Serán 100 veces, serán 200, serán 1000 veces. Porque Dios conoce el corazón y la intención, hermano. Y cuando lo haces de esa manera, en tu primer amor, serás la persona más bendecida y más feliz, lleno de gloria, lleno, hermanos, de prosperidad, lleno de bienestar. Dios estará contigo, hermano, y no te hará falta ningún bien. Sírvele a Dios en tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Trae ese corazón y échale ganas. Y cuando traigas algo a la casa de Dios, no digas es para la iglesia, no digas es para el pastor, no digas es para los hermanos. Es para mi Dios. Mi servicio, mis fuerzas, mi tiempo, mis habilidades, mi inteligencia, mis talentos. Todo es de Dios, para Dios y por Dios. Amén, amados. Se los dejo de tarea, pónganse de pie.